La roca en el camino. En un pequeño valle rodeado de montañas, vivía un joven llamado Tenzin. Cada mañana, al salir de su cabaña, veía un enorme árbol frente al camino que llevaba al río. Sus ramas se extendían como brazos ofreciendo sombra, y su tronco parecía haber estado allí desde tiempos inmemoriales. Un día, mientras caminaba hacia el río, Tenzin tropezó con una roca. Era lisa y fría, y se interpuso justo en medio del sendero. Al principio, la miró con frustración y resopló, preguntándose por qué algo tan molesto existía en su camino. Tenzin se sentó al lado de la roca, tocando su superficie fría con las yemas de los dedos. Mientras la observaba, recordó las enseñanzas de su maestro: no hay camino sin obstáculos, y no hay obstáculos sin enseñanza. Respiró hondo y cerró los ojos, dejando que el sonido del río y el canto de los pájaros llenaran su mente. Al abrirlos, notó algo que antes no había visto: pequeñas flores crecían en la grieta de la roca, y hormigas trabajaban diligentemente alrededor de ella. La roca no solo bloqueaba su paso, también sostenía vida. Comprendió que, al intentar evitarla, había pasado por alto la belleza que ofrecía. Tenzin sonrió levemente. Se levantó y, esta vez, no intentó saltarla ni rodearla apresuradamente. Caminó lentamente a su alrededor, sintiendo cada piedra bajo sus pies, apreciando el aroma del musgo y la frescura del aire. La roca, que antes parecía un obstáculo, ahora era parte del sendero que lo enseñaba a mirar con atención y paciencia. Mientras Tenzin avanzaba lentamente, su mente empezó a calmarse. Observó cómo los rayos del sol jugaban sobre la superficie de la roca, iluminando las grietas y resaltando los pequeños detalles que antes había ignorado. Por un momento, sintió que la roca no estaba allí para molestarlo, sino para invitarlo a detenerse y contemplar. Se sentó nuevamente junto a ella, esta vez sin frustración, solo con curiosidad. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que cada inhalación y exhalación lo conectara con el mundo que lo rodeaba. Pensó en cuántas veces en su vida había sentido obstáculos como esta roca, problemas que parecían insuperables, personas difíciles, momentos de duda. Y entonces comprendió algo esencial: no eran los obstáculos los que le causaban dolor o frustración, sino la resistencia que él ofrecía contra ellos. La roca no le impedía caminar, solo le mostraba un lugar donde podía aprender a caminar con conciencia. Tenzin se levantó lentamente, acarició la superficie rugosa de la roca y sonrió. Quizá los obstáculos no son enemigos, pensó, sino maestros que nos enseñan a ser pacientes, atentos y humildes. Continuó su camino hacia el río, pero ahora cada paso estaba lleno de presencia. La brisa que rozaba su rostro, el canto de los pájaros, el murmullo del agua, todo parecía más vivo, más profundo. La roca había transformado su manera de caminar, no porque desapareciera, sino porque él había cambiado su mirada sobre ella. Al llegar al río, Tenzin se sentó junto a la orilla y dejó que sus pies tocaran el agua fresca. Observó cómo el río no luchaba contra las piedras que encontraba en su camino, las rodeaba, las acariciaba y seguía fluyendo, siempre constante, siempre paciente. Recordó la roca en su sendero. De repente entendió que su vida era como aquel río, llena de obstáculos inevitables. La manera de enfrentar cada uno no era con fuerza ni con prisa, sino con aceptación y atención. Cada problema, cada dificultad, podía ser un maestro silencioso si él aprendía a observar con calma y a moverse con consciencia. Tenzin cerró los ojos y dejó que el sonido del agua llenara su mente. Sintió cómo su corazón se calmaba y cómo una paz profunda reemplazaba la ansiedad que a menudo lo acompañaba. No había necesidad de apresurarse, no había necesidad de resistir. Solo existía el presente, y en él, cada roca, cada piedra, cada giro del camino tenía un propósito. Se levantó y miró hacia el sendero que lo llevaba de regreso a su cabaña. La roca ya no parecía un obstáculo, era un recordatorio de la paciencia, de la atención y de la aceptación. Sonrió con suavidad, sintiendo gratitud hacia aquel bloque que antes lo había frustrado. Comprendió que, a veces, las lecciones más importantes no vienen de alcanzar la meta, sino de aprender a caminar, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Al regresar por el sendero, Tenzin notó que no solo la roca le ofrecía lecciones. Cada rama caída, cada charco en el camino,
cada raíz que sobresalía parecía ahora un pequeño maestro, recordándole la importancia de la atención y la paciencia. Se detuvo frente a una raíz que se alzaba como un brazo del suelo. Antes habría tropezado con ella y seguido caminando con irritación. Ahora respiró hondo, la rodeó lentamente y observó cómo los pequeños insectos trabajaban en su base, cómo la tierra a su alrededor se mantenía firme gracias a ella. Sonrió, incluso aquello que parecía un obstáculo podía sostener la vida y enseñarle algo. Tenzin recordó otra enseñanza de su maestro: cuando te detienes, comprendes; cuando comprendes, caminas ligero. Caminó despacio, consciente de cada paso, sintiendo cómo su cuerpo se movía con gracia, cómo sus ojos veían más allá de lo evidente y cómo su corazón se abría a la simplicidad de cada instante. Al llegar de nuevo a la roca que había encontrado por la mañana, ya no le prestó miedo ni frustración. La saludó en silencio, agradeciéndole por la paciencia que le había enseñado y por mostrarle que el verdadero viaje no estaba en llegar al río, sino en aprender a caminar con atención, incluso cuando el camino parecía difícil. Tenzin comprendió que la vida estaba llena de pequeñas rocas, momentos inesperados, dificultades y desafíos. Y que, en lugar de evitarlos o resistirse, podía acercarse a ellos con calma, observación y gratitud. Al día siguiente, Tenzin decidió salir antes del amanecer. El sol apenas asomaba entre las montañas, tiñendo el valle de tonos dorados y rosados. Caminaba con calma por el sendero cuando vio que el río, tras una reciente lluvia, había desbordado ligeramente. Pequeños troncos y ramas bloqueaban parcialmente el paso, y el agua burbujeante parecía más rápida y traviesa que de costumbre. Antes, este obstáculo le habría causado ansiedad: ¿cómo cruzar sin mojarse? ¿Cómo continuar sin perder tiempo? Pero ahora, respiró hondo y recordó la roca de la mañana anterior. Observó el río, las corrientes, los troncos y el flujo de la vida que continuaba a pesar de las dificultades. Tenzin encontró un lugar firme donde apoyar los pies y cruzó con cuidado, sintiendo cada paso, sin prisa y sin miedo. Notó cómo cada obstáculo ofrecía un ritmo, una oportunidad de atención y aprendizaje. Al otro lado, se detuvo y miró el agua correr, entendiendo que la vida no espera que todo esté perfecto para seguir, y que él tampoco necesitaba apresurarse ni luchar contra lo inevitable. El joven comprendió algo profundo: la paciencia no era solo para los grandes obstáculos, sino también para los pequeños desvíos y cambios que ocurren a cada instante. Cada piedra, cada raíz, cada corriente del río era un maestro silencioso, enseñándole que la vida no era un camino para conquistar, sino un sendero para ser vivido con plena conciencia. Mientras Tenzin avanzaba de regreso a su cabaña, su mente estaba tranquila, pero su corazón sentía un nuevo despertar. Cada paso parecía resonar con una verdad silenciosa: que los obstáculos no eran enemigos, sino espejos que reflejaban su propio estado de ánimo, su paciencia y su atención. Se detuvo bajo un árbol que conocía bien, el mismo que lo había saludado cada mañana desde su ventana. Observó cómo la luz del sol se filtraba entre sus hojas, creando patrones que danzaban suavemente sobre la tierra. Por un momento, se dejó absorber por la belleza simple y perfecta del instante. Sintió que no necesitaba palabras para comprender lo que la roca, el río y la raíz le habían enseñado: la vida era un flujo constante de desafíos y oportunidades, y la manera de vivirla plenamente era estar presente, sin resistencia ni prisa. Tenzin se sentó sobre la hierba y cerró los ojos, dejando que el aire acariciara su rostro. Pensó en todos los momentos de frustración que había tenido antes, las piedras que parecían demasiado grandes, las dificultades que parecían interminables. Ahora comprendía que cada uno de esos momentos había sido un maestro disfrazado, y que la vida misma era un camino de aprendizaje silencioso. Respiró profundamente y sintió cómo su cuerpo y su mente se alineaban con la serenidad que lo rodeaba. La roca en el camino, el río que había cruzado y la raíz que había rodeado ya no eran simples obstáculos, eran recordatorios de la atención consciente, de la paciencia y de la gratitud. Comprendió que no necesitaba cambiar el mundo ni eliminar las dificultades, sino transformar su mirada, su manera de caminar, su manera de vivir. En ese instante, Tenzin sonrió con suavidad y gratitud. Había aprendido que cada paso, cada obstáculo y cada instante tenía un propósito: enseñarle a estar presente, a aceptar y a avanzar con calma y claridad. Y mientras el sol continuaba ascendiendo en el cielo, Tenzin sintió que su corazón fluía como el río, constante,
paciente y lleno de vida. Al caer la tarde, Tenzin regresó a su cabaña. El valle estaba envuelto en una luz dorada, y cada sombra parecía alargarse lentamente, como si también estuviera aprendiendo a caminar con paciencia. Se sentó frente a su ventana y miró el sendero que recorría cada día. Allí estaba la roca, firme y silenciosa, testigo de su transformación. Por primera vez, Tenzin no sintió prisa, ni frustración, ni expectativa. Solo había presencia y gratitud. Comprendió que la vida estaba llena de rocas y raíces, de corrientes y lluvias inesperadas, pero también de belleza, enseñanzas y momentos de claridad. Cada obstáculo, por pequeño o grande que fuera, le ofrecía la oportunidad de mirar dentro de sí mismo, de aprender a caminar con calma y de descubrir la paz que siempre había estado allí, esperando que él la reconociera. Antes de dormir, Tenzin se inclinó en silencio, agradeciendo al día, al río, al árbol, a la roca y a cada pequeño detalle del camino. Sabía que no había final para el aprendizaje, pero también comprendía que la verdadera maestría no estaba en eliminar los obstáculos, sino en cambiar su mirada sobre ellos, aceptándolos, observándolos y caminando junto a ellos con atención y serenidad. Esa noche, mientras la luna se reflejaba en el río y el viento acariciaba suavemente las hojas, Tenzin durmió con el corazón ligero, consciente de que la paz no era un destino, sino un camino que se podía recorrer a cada paso, incluso cuando una roca se interponía en el sendero. Y así, en el valle silencioso, la roca permaneció, firme y paciente, recordándole a quien quisiera mirar que cada obstáculo es, en realidad, un maestro que nos invita a despertar.